Bueno, compañeros, en este video vamos a ver el siguiente problema, ¿sí? Y me dice suma de vectores angulares. Estamos viendo suma de vectores angulares. Recordemos que a los vectores angulares también se le llama concurrentes, ¿sí? Son concurrentes, pues, llevan su dirección, cada uno de ellos se cruzan y ahí va a ser el punto de aplicación y ahí donde se juntan forman un ángulo, pero también se le llama vectores angulares, ¿sí? Bueno, vamos a ver el problema y me dice, encuentra por el método analítico la magnitud de la resultante y el ángulo que se forma con el eje horizontal, ¿sí? Voy a explicar aquí el problema. O sea, a mí lo que me dan es esto, ¿sí? Lo que me dan es la figura 1 nada más. Acá no me lo dan. Esto ustedes deben de hacerlo, esto. Esto hay que hacerlo. Yo lo tengo aquí hecho para que sea más rápido. Perdón. Entonces aquí tengo el vector F2 que tiene una magnitud de 400 newton y el vector F1 una magnitud de 250 newton. Muy bien. Y el ángulo, ¿sí?, donde se cruzan forma un ángulo de 140 grados. Lo traslado para acá. Esto es esto de aquí, vean, de aquí a aquí. Y esto de aquí, F1, es esto, F1. ¿Okay? Ya teniendo esto y esto, entonces voy a trazar una línea paralela a este lado. Aquí está, pum. Y a este lado voy a tirar otra paralela. Aquí está, pum. Entonces, del centro de origen, aquí, donde se cruzan los vectores, tiro una recta aquí, que esta de color negro va a ser la resultante. Y ya después que haya hecho eso, este lado lo prolongo y va a tener un ángulo de 140 grados, que es este que está aquí, vean, 140 grados. Como son ángulos suplementarios, 140 para 180 me da 40, entonces este ángulo mide 40 grados. Y a mí lo que me piden calcular es la resultante, si la magnitud de la resultante, y el ángulo que forma la resultante con el eje horizontal, que es este ángulo que le voy a llamar ángulo alfa. Este va a ser el ángulo beta, 40 grados, este va a ser el ángulo alfa, que es el que ando buscando, ¿sí? Para la suma de vectores angulares aquí yo puedo utilizar el método gráfico, pero pues no me va a dar exacto, y el método analítico, es el que vamos a utilizar. Y aquí ya nos vamos a olvidar de todo, nomás nos vamos a concentrar en este triángulo, nada más, vean, este triángulo nada más, este triángulo. Y este es un triángulo oblicuángulo, ¿sí? Es un triángulo oblicuángulo, porque no tiene ningún ángulo recto, no lo podemos resolver por medio del teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque pues el ángulo no tiene ningún ángulo que mida 90 grados. Y dentro de la división de los triángulos oblicuángulos es un triángulo acutángulo porque tiene tres ángulos que van a ser agudos, ¿sí? Bueno, para resolver aquí la resultante, lo primero que tengo que hacer, yo este lado aquí voy a aplicar primero la ley de los cosenos para encontrar la resultante. ¿Y qué me dice la ley de los cosenos? Que el cuadrado de cualquier lado en un triángulo es igual al cuadrado de los otros dos lados, ¿sí?, menos el doble producto de esos dos lados por el coseno del ángulo comprendido entre ellos, que sería este, ¿sí? Y ya que tenga eso, voy a aplicar la ley de los senos para calcular el ángulo alfa. ¿Y qué me dice la ley de los senos? Que los lados en un triángulo, todos los lados en un triángulo, ¿sí?, los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Entonces, este lado, pues aquí está el ángulo opuesto, así. Vamos a hacer el problema. Y este método que utilizamos es el método del paralelogramo. Recuerden que es un paralelogramo, es una figura geométrica que tiene dos pares de lados opuestos, un par opuesto y el otro. Este lado es opuesto con este y son iguales, este es paralelo a este y son iguales. Bueno, vamos a hacer el problema. Y tengo yo que he dicho yo aquí que
C al cuadrado es igual a A cuadrada más B cuadrada, sí, y luego sigue menos el doble producto B coseno de C, ¿sí? Entonces, ya después de aquí lo que voy a hacer, voy de una vez, C es igual a quitarle el cuadrado, para eso le saco raíz. Y aquí voy a hacer las sustituciones. En lugar de A cuadrada voy a poner, en lugar de A cuadrada voy a poner F1 al cuadrado. Más, en lugar de B2 voy a poner F2 al cuadrado. Menos 2 que multiplica F1 por F2. F2 por el coseno. Por el coseno de qué ángulo. Ahí lo tengo, coseno de 40. Coseno de 40 grados. Muy bien. Tengo que, ya al C lo voy a llamar ya R, la resultante, sí. Que es lo mismo. Pues el lado C lo estoy llamando a la resultante. Es igual a la raíz cuadrada de... ¿Cuánto vale F1? Ahí lo tenemos, F1, 250, ¿sí? F1, 250. 250 al cuadrado más F2. F2, ¿cuánto vale? 400. Menos 2 que multiplica a 250 por 400. El coseno de 40, ¿cuánto me da el coseno de 40? El coseno de 40, ¿cuánto me da? 0.766. 0.766. Coseno de 40, ¿sí? Muy bien. Ahora voy a hacer los cálculos. Resultante es igual a la raíz de 250 al cuadrado, ¿cuánto me da? Me da 62.500. 62.500. Más, aquí 400. 400, este es al cuadrado. 400 al cuadrado, ¿cuánto me da? 160.000. 400 al cuadrado, 160.000. Menos, va a ser menos. Menos. Y aquí va a ser menos 153.200. 153.200, sí. 2 por 250 por 400 por 0.766 me da esto. Esto sustituye a todo esto, cierra las operaciones. Muy bien. Ahora tengo yo que la resultante es igual a 62.500 más 160.000. Me va a dar 69.300, todo esto. 62.500 más 160.000 y luego le quito menos 153.200 me da 69.300. Ok, le saco raíz a esto. Me va a dar, déjenme ver, 263
263.25 newton. Y esta es la magnitud, ¿sí?, de esa fuerza resultante, ¿sí? 263.25 newton, ¿sí? Ahora voy a aplicar ya apliqué la ley de los cosenos. Ahora voy a aplicar la ley de los senos, que me dice que A entre seno de A es igual a B entre seno de B. Voy a llamar a la resultante, ¿sí? A la resultante. La resultante va a ser con beta, no, va a ser alfa. Va a ser F1, perdón, va a ser F1. El lado F1 ahí está, lo conocemos, F1 vale 250. Y el ángulo opuesto es el ángulo alfa, entonces va a ser seno de alfa. Seno del ángulo alfa, ¿sí? Seno del ángulo alfa. Muy bien, ahora esto es igual, B, el lado B va a ser la resultante entre el seno, el ángulo opuesto pues va a ser seno de 40 grados. Y tengo que F1 ¿cuánto vale? Bueno, voy a sustituir seno de alfa es igual a, seno de alfa por R, seno de alfa por R es igual a F1 por seno de 40. ¿Sí? Bueno, seno de alfa por R es igual a F1, ok, seno de alfa es igual a F1 por el seno de 40 grados entre la resultante. Muy bien. Seno de alfa del ángulo alfa es igual a F1. ¿Cuánto vale F1? F1, ahí está. F1 250. 250. Suena para acá. Por el seno de 40. El seno de 40. ¿Cuánto vale? Seno de 40. Y vale 0.642. 0.642. 0.642 entre la resultante 263.25, ¿sí? Muy bien. Seno de alfa es igual a 250 por 0.642 entre 263.25 me da 0.6104. 0.6104. Okay. Entonces, el ángulo alfa es igual al seno de menos 1 de 0.6104. Si yo aplasto en la calculadora segunda función, seno menos 1 y luego esto, o al revés, segunda calculadora. Bueno, el ángulo alfa es igual a 37 grados. 37 grados, 35 minutos. 37 grados, 35 minutos. Y este es el resultado, el valor del